En Marcos, vámonos a Marcos, capítulo, te les digo, nos quedamos en parábola de la higuera, que es el capítulo 13, en el versículo 28. Vimos, hermanos, hasta la venida del Hijo del Hombre, como Él, cuando regrese, literalmente va a destruir el universo y habrá nuevos cielos y nueva tierra. Y vimos la parte en donde dice que el sol se oscurecerá y la luna no dará más luz. Y entonces de ahí, hermano, nos dimos cuenta que yo les comentaba que esto es cuando Él regrese, ¿sí? Y que es un evento que, por decir, cuando hablamos de la tribulación, ¿recuerdan? Una gran tribulación que va a ocurrir aquí en la tierra como nunca antes la ha visto. En aquel tiempo la gente pensaba, y muchos teólogos, que hablaba única y exclusivamente de un evento que para ellos fue una gran tribulación. No sé si recuerdan que él profetizó la destrucción de Jerusalén, cuando Tito, un general romano, aplastó Jerusalén y no dejó piedra sobre piedra, los destruyó totalmente. Y muchos pensaban que a eso únicamente se refería, pero cuando se escudriña esta parte de la venida del Hijo del Hombre, habla de una tribulación a futuro. Y esa es la gran tribulación que nosotros observamos que va a venir, que son 7 años. Esto está en Daniel. Ya lo hemos predicado. El Señor, cuando viene, primero viene por su iglesia. No sé si me explico. La segunda venida del Hijo del Hombre va a ser cuando venga con su iglesia. Pero la primera parte es un evento que no va a haber señales. Únicamente viene por la iglesia y la arrebata. ¿Sí me explico? Viene por su iglesia, la arrebata, y en ese momento entra en escena el último anticristo, el hombre de pecado, dice Segunda de Tesalonicenses, y es el que habla que va a venir en un caballo blanco de los 4 jinetes de Apocalipsis, porque 3 años y medio va a traer una gran bonanza en la tierra. Nadie va a padecer hambre, todos van a tener que comer. Va a ser un hombre político y religioso, de ciudadanía judía. Este hombre tiene que ser un judío. Y este hombre se va a levantar, se va a elegir, y todos lo van a adorar. Todos lo van a querer. Va a ser una especie como de López Obrador, les decía yo, porque ahorita los mexicanos están muy entusiasmados con él, pero a nivel mundial. Pero a los 3 años y medio dice que se va a levantar él, se va a sentar en el trono de Dios, que es en Jerusalén, va a restaurar el templo, van a regresar los sacrificios, va a haber alabanza en el templo de Jerusalén, y entonces él se va a levantar ahí y se va a erigir como Dios. Y a todo lo que se llame culto lo va a destruir. Ya no va a haber libertad de culto, él se va a poner como Dios y va a exigir que sea adorado como Dios. Todo esto está en la Biblia. Les estoy nada más dando un recuento porque esto es mucho para predicar, ¿no? También serían varias sesiones. Entonces este hombre, una vez que haga esto, se le van a ir encima a las naciones. Se le van a ir encima, y es cuando va a venir la gran tribulación. Y esto va a ser un evento muy fuerte aquí en la tierra. Y entonces el Señor, después, al término de esta gran tribulación, regresa, pero con su iglesia. ¿Por qué primero viene por la iglesia? Porque la arrebata, ¿recuerdan? Pero después viene con su iglesia, en la resurrección de los muertos, los levanta y termina esa etapa, y empieza otra que se llama, ¿cómo se llama esa etapa aquí en la tierra? El milenio. Son 1000 años aquí en la tierra, también de esplendor,
pero ahí la gobernatura va a ser de Cristo. ¿Quién va a ser atado por 1000 años? El diablo. Y sus secuaces ya no va a haber actividad demoníaca. Va a estar encerrado en el abismo con una gran cadena, dice la palabra, y entonces empieza el milenio. En ese milenio van a nacer gente como ahora nosotros, seres humanos, que van a necesitar salvación también. Pero el gobierno va a ser enteramente de Cristo, es el reinado milenial de Cristo Jesús. No va a haber otra gobernatura más que de Cristo. ¿Quiénes van a gobernar ahí? ¿Quién, Julio? Los apóstoles. ¿Quién más? Los profetas. Va a haber cuatro denominaciones de seres humanos que van a reinar ahí. Son los apóstoles, los del Antiguo Testamento, los de la tribulación y nosotros, si ya estamos fallecidos y regresamos. Nosotros ya vamos a estar con un cuerpo glorificado, dice la palabra. ¿Y ustedes se imaginan eso? Yo no me he imaginado cómo va a ser la convivencia de un cuerpo glorificado, de un hijo de Dios, con seres humanos que van a nacer en la tierra. Y nosotros vamos a gobernar en ese milenio. Y eso es la venida del Hijo del Hombre, que él está platicando del versículo 24 al 27. Ahí terminamos, ¿sí? El pasado miércoles, e iniciamos ahorita con la parábola de la higuera. Todavía estamos en el miércoles de esa última semana, ¿sí? Hemos visto desde el domingo, lunes, martes, y estamos en el miércoles de esa última semana que Jesús pisó la tierra. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque aquí retomamos en esta parte de tu Evangelio de Marcos. Esa última semana, Padre, que tú estuviste aquí en la tierra dejándonos enseñanzas maravillosas, preciosas para nuestra vida. Nos revelaste cosas hermosas que yo dudo, Padre, que en algún otro lugar las conozcan tan a detalle como nos las revelaste a nosotros. Hemos escuchado a un sinfín de cómo han torcido este tipo de enseñanza, Padre, para ganancias y para engañar a la gente. Y nosotros, Padre, las asimilamos y las atesoramos como un alimento, como el pan del cielo que desciende, para que nosotros, mi Dios, estemos rebosantes de felicidad y de gozo, el saber que estas cosas las vamos a vivir y se van a cumplir porque son promesas tuyas. Aguardamos pacientemente, mi Señor. Mientras sucede esto, tenemos que seguir predicando el Evangelio, tenemos que seguir preparándonos, tenemos que seguir escudriñando y tenemos que seguir obedeciendo. Gracias, Padre, porque en todo ese ínter tú nos vas a probar, tú nos vas a disciplinar, Señor, para que sigamos creciendo en ti. Y te lo agradecemos, Padre, infinitamente. Te damos honra y gloria en el precioso nombre de Jesús. Su pueblo dice, amén. Ahora sí, mi hermano, vámonos a Marcos capítulo 13, en el versículo 28, que es la parábola de la higuera. Sí. Perdón. Es capítulo 13 de Marcos, en el versículo 28. Marcos capítulo 13, versículo 28. Y cito, dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabes que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que Él está cerca, ya a las puertas. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Ok, ahí hay algo muy importante que yo quiero que ustedes observen, porque hoy se van a regocijar. Es verdad que mucha gente se ha equivocado y ahí nos hemos dado cuenta que son falsas doctrinas, que son sectas religiosas, que tuercen la palabra y que no tienen la verdad.
muchos de ellos han vaticinado el regreso de Cristo. ¿Sí sabían eso? No. Unos de los que han hecho esto y han dicho que tal fecha regresa Cristo han sido los testigos de Jehová. Han salido en sus revistas Despertar y Atalaya estas comunicaciones. ¿Y qué dice aquí, hermanos? Del día y la hora nadie sabe. Otros que se han atrevido a hacerlo y se han retractado son los famosos sabáticos, que son los adventistas. Y así sucesivamente muchas otras sectas han profetizado el regreso de Cristo en determinadas épocas y en determinado tiempo. Pero la palabra es clara. Pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo. Es más, aquí hay algo muy importante, ni el Hijo, dice, solo el Padre. ¿Por qué Cristo no lo sabía? De ahí que también toman y tuercen el hecho de decir, se dan cuenta que no era Dios porque no lo sabía. Exactamente, aquí se está refiriendo a Jesús hombre, nada más. Pero claro que el Hijo lo sabía. ¿Sí se entiende? Ok. Pero ahora yo quiero que regreses al versículo 30, porque ahí hay algo en lo cual a mí, cuando lo estudiamos y cuando lo hemos investigado con los teólogos de mucho tiempo, a mí me da una esperanza. Estoy pendiente, de verdad. ¿Ustedes saben cuánto dura una generación? Sí, de un hombre. ¿Cuánto dura una generación? Tú eres una generación y Emily es otra. ¿Sí se entiende? Discúlpenme, a veces no me doy a entender, pero por eso lo ejemplifico. Y tu mamá es otra generación. ¿Ya se entendió? Bueno, la mamá de tu mamá es otra generación. Y así sucesivamente. Esas son las generaciones. Y entonces observen el versículo 30. Dice, en verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. ¿Qué te da a entender, Marlene? Te veo que estás así como que, yo ya entendí, pastor. ¿No? ¿Alguien por acá? No, él dice que en una generación él regresará. Puede ser en la de Emily, puede ser en la tuya, puede ser en la de tu mamá, o puede ser si la bisabuela. Y todos los de esa generación ya fueron, ya pasó esa generación, ya no llegó ahí. Todavía hay la esperanza de que venga en la generación de nuestros padres. Algunos por decir, mi esposa todavía tiene viva a su mamá. ¿Hay más hermanos de tu mamá? Esa generación está por terminar, pero aún no mueren todos. ¿Ya se entendió? Puede ser que en esa generación, cuando regrese Cristo, y si no es en esa, en la de nosotros. Y si no es en la de nosotros, será en la de Emily, y así sucesivamente. Pero ahí nos deja entrever Cristo que en una generación Él regresará. ¿Ya se entendió? Entonces hay esperanza. Cuando nosotros estudiamos esto y lo confrontamos con algunos teólogos que ha dado Dios, que ha levantado Dios durante 21 siglos, esta palabra que fue en el primer siglo, dice, en verdad os digo, y esta es palabra de Jesús directamente, que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda, a mi regreso. Entonces, para mí hay una esperanza, ¿no? No sé cuándo, no sé en qué momento, porque del día y la hora nadie sabe, dice, pero de aquel día y de aquella hora nadie sabe. Pero Él deja entrever que en una generación de los seres humanos, antes de que termine, regresará. Ojalá sea antes de que termine la generación de Minguita. Ojalá. Ok. Entonces pasamos a la siguiente parte donde dice exhortación a velar. Como no sabemos, hermanos, nosotros cuándo regresará
Hoy tenemos a través de esto que conocimos hoy, que puede ser en una generación, el Señor te exhorta. ¿Ustedes saben qué quiere decir exhortar? Corregir, no. Exhortar, Jesús, es alentar con palabras. Es cuando alguien te dice, te da una palmadita así en la espalda y te dice, échele ganas, usted puede, levántese más temprano. ¿No? Las bendiciones se reparten temprano. Si usted llega a las 10 de la mañana, ya que se acabaron. Te exhortan, ¿no? A que seas alguien mejor, que te levantes más temprano, que comas más sano, que no sé, ese es exhortar, alentar con palabras. Entonces aquí el Señor Jesús nos está diciendo en el 33, estad alerta, ¿sí? Estad alerta es estar en un estado de estar pendiente de lo que va a suceder. No tienes que estar aletargado, porque si estás aletargado, ¿cómo es estar aletargado? Como cuando estás así medio dormido, ¿no? Que ya llegaste en la noche y te pones a ver una película y estás así. No, dice estar alerta siempre. No importa que duermas, ¿no? No se refiere a eso. Se refiere a que no estés entretenido con otras cosas, que estés pendiente de la palabra, que estés estudiando la palabra, que estés orando la palabra, que estés haciendo lo que te manda el Señor en base a la palabra. Es eso, estar alerta, ¿sí? Estad alerta, velad. ¿Ustedes han velado alguna vez? ¿Han ido a cuidar a un enfermo? Eso es velar, ¿no? No te duermes, porque si te duermes, se le pasa la medicina o qué sé yo, ¿no? Tienes que estar pendiente. Yo les agarro luego la mano, porque a veces sí te vente el sueño, ¿no? Y te dan el tirón cuando se despiertan o entra la enfermera. Ya ven que las enfermeras hacen 2 de la mañana entran. Buenas noches. Y tú estás durmiendo, ¿no? ¿Cómo está? Le dicen al enfermo, ¿no? ¿Cómo está don Rogelio? Pues don Rogelio está todo acá malo. Ese es velad, que tú estés velando, dice, porque no sabéis cuando es el tiempo señalado. Es como un hombre que se fue de viaje y al salir de su casa dejó a sus siervos encargados, asignándole a cada uno su tarea, y ordenó al portero que estuviera alerta. Por tanto, velad, porque no sabéis cuándo viene el Señor de la casa, si al atardecer, a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer, no sea que venga de repente y os halle dormidos. Y lo que a vosotros digo a todos, lo digo, velad. Ok, ¿cómo te podría encontrar dormido? No se refiere a que un día regrese y estemos a las 3 de la mañana todos dormidos. No se refiere a eso. Está haciendo una alegoría, una comparación. ¿Qué sería estar dormidos? Porque dicen, no sabes a qué horas va a regresar. Te dejan de encargado, ¿sí? Cuídame esta casa, cuídame esta viña, le dijo a los judíos. Plántenla, riéguenla, que me dé fruto. No dio fruto. Cuando pasó por la higuera, no había fruto y la maldijo y la secó. No había. Bueno, ahora hay otra viña. Esta que nos deja, dice, yo puedo regresar en la mañana, en la tarde, a mediodía, en la tarde o a medianoche. No estén dormidos. ¿Cómo sería la advertencia para que yo esté alerta, velando? Exactamente. Porque ya ven que hay veces que nos llega el desánimo y como que hay veces que no queremos orar y como que a veces pasa 1 o 2 días y no queremos tocar la Biblia y como que estamos más enfrascados en las cosas del mundo y de mis intereses personales que de los intereses de Dios. Ya ven que a veces que ahí pasa eso. Eso es estar dormido. No, Él quiere que nosotros desarrollemos nuestro trabajo, ¿no? Tú abres en la mañana tu negocio, tú vas a atender el tuyo, tú andas en tu taxi. ¿En qué trabajas, David?
él anda en su trabajo de plomería y así sucesivamente, ¿no? Todos andamos en nuestras labores. A menos que estés de tiempo completo como yo, dentro del evangelio, pues ya son otro tipo de labores los que, sí, pero también tengo ratos de diversión, también tengo ratos de ocio, también de repente agarro a mi esposa y le digo, vente, vámonos a desayunar aquí al mercado de la Condesa, le echamos un sopecito ahí, ¿sí? Hoy es miércoles, jueves, el viernes nos vamos a ir a ver a los Avengers en la tarde y cosas así. ¿No estás emocionado, Jesús? Entonces, entonces, no se refiere a eso, se refiere a que no descuides tu vida espiritual, que no la descuides, que la estés alimentando constantemente, porque Él nos da una equidad, ¿recuerdan? No somos monjes tibetanos para estar encerrados todo el tiempo, aislados del mundo, no. A eso se refiere, no estén dormidos, no estén descuidando su vida espiritual. Ok. Y luego viene... ¿Dónde me quedé? Porque ya me... Estamos en el 13, ¿verdad? 13:35. Exhortación a velar. Ok, y luego entramos al 14. Ahí entramos al capítulo 14, donde dice un complot para prender y matar a Jesús. Esto no es nuevo para nosotros, ¿no? Siempre supimos que a través de que Él viene a esta tierra a predicar el Evangelio, y por las profecías sabíamos que Él iba a ser un cordero inmolado, ¿sí? Varón de dolores, que Él iba a padecer por nuestra causa y iba a tener que enfrentar a la casta sacerdotal de ese momento. En la plenitud de los tiempos llega Jesús, pero se encuentra con que la nación de Israel está totalmente torcida. Están haciendo de las suyas, como hoy en día, hermano. Están engañando a la gente, están viviendo de ella, los están esquilmando, los están tiranizando, les hacen pesadas cargas, ¿sí? En cualquier lado les hacen pesadas cargas. Hoy es igual, en aquel tiempo también. Y entonces dice, faltaban 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura. Y los principales sacerdotes, los escribas, buscaban cómo prenderle con engaño y matarle. ¿Por qué decían? No durante la fiesta, no sea que haya un tumulto del pueblo. 2 días faltaban. ¿En qué día estábamos entonces? Miércoles todavía. Faltaba jueves y faltaba viernes. Dice, no lo agarremos en la fiesta porque ustedes se pueden imaginar reuniéndose y viendo la posibilidad. Ya lo habían querido prender antes. Ya lo habían querido agarrar en las fiestas. Y él se escabullía. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que no lo pudieron agarrar antes? No era su hora. No era su tiempo. No era el momento. En el momento en que él estaba todo predestinado, él entrega su vida. Pero ellos hacían complot. Ya estaba en su corazón asesino, en su corazón envidioso, en el corazón pecador, ya estaba. Ahorita más adelante vamos a ver algo muy precioso, en donde mucha gente dice, ¿esta gente estaba predestinada para eso? ¿Ustedes qué creen? Ok. Entonces, si muchos dicen, si estaba predestinada para cumplir la voluntad de Dios, pudiera ser que en un momento pudieran ser salvos, ¿no? Fue la mano ejecutora, pero ahorita lo vamos a ver porque esto es bien importante. Téngalo ahí en mente. Y después dice que Jesús, después de este complot que arman los fariseos y los escribas, Jesús es ungido en Betania. Betania dice, y estando él en Betania, sentado a la mesa de Simón el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso de nardo puro, y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús.
Esa era el ungimiento. Jesús iba a morir. Esta mujer se llama, ¿cómo se llama? María. Una era María y la otra era Marta. Marta, ¿qué función desarrollaba? ¿Recuerdan? Porque ahí hubo una enseñanza. Marta era la mujer afanada y turbada, que le dijo, Jesús la reprende, porque precisamente en el otro evangelio, en esta fiesta, Marta anda haciendo los preparativos, ¿no? Anda acomodando a la gente, viene es una comida. Ustedes saben que cuando hay comida hay gente que se tiene que esmerar en, pues cuántos son los que vienen, ¿no? Ahora lo van a ver el día de los bautizos, que se ponen aquí las bufeteras y mis hermanas andan afanadas, ¿no? Y que no se queme el arroz, y que esto esté bien. Así andaba Marta. Y entonces María andaba a los pies de Cristo. Y Cristo iba a predicar y ella iba para allá. Y entonces Marta se enoja, le dice, venme a ayudar, María. Y como aquella prefiere estar con Cristo, va y la acusa. ¿Y recuerdan? Va y la acusa y le dice, Señor, repréndela porque mira, no me quiere ayudar. Y Cristo le da la vuelta, le dice, mira, ella ha preferido lo mejor. Y tú andas afanada y turbada. Y por esa razón no puedes ver lo mío. ¿Sí se entiende? No es que no deleguemos en un momento dado el hacer las cosas que hacía Marta, pero está diciendo que muchas veces nosotros, por andar afanados y turbados en otras cosas, no ponemos atención a lo de Jesús. Y están en esa fiesta. Y entonces María abre ese perfume muy costoso y lo unge a Jesús. Jesús era de Nazaret y traía, como los nazarenos, pelo largo, dice la historia. Los nazarenos traían pelo largo. ¿Recuerdan a Sansón? Él era nazario también, traía el pelo largo. No se lo cortaban. Traía su pelo largo, destapa el perfume y lo unge. Y en ese momento alguien la reprende. ¿Quién es? Aquí no dice, pero en el otro evangelio dice que es Judas. Judas se para y dice, Señor, reprende a esta mujer, porque ese perfume tan caro se debió de haber vendido y se hubiera dado ese dinero a los pobres. Entonces Jesús le vuelve a dar la vuelta. Le dice, no, Judas, esto lo está haciendo como algo previo a mi muerte y está nacido de su corazón. ¿Qué significa el ungimiento? Ok, pero para nosotros que somos ungidos, porque el Señor nos unge, apartados. Por eso era especial para el Señor lo que María estaba haciendo, ¿sí? Lo estaba ungiendo con un perfume y regaña a Judas y le dice, es más, mira Judas, tú a los pobres los tienes siempre, para que los ayudes, a mí no siempre, en persona, no se refería. Y de ahí que el lunes, recuerdan que veíamos que en la cuestión de más bienaventurado es dar que recibir. A veces peleamos mucho, aún los cristianos, cuando decimos que si le damos a alguien le perjudicamos más que ayudarle. ¿Se acuerdan que a veces así decimos? ¿Sí? Y el Señor dice, no. No, porque el que tú ayudes es para que trabajes tu codicioso corazón. Si aquel se lo gasta, se lo fuma, lo que sea, o sea, es responsabilidad de él. Pero yo lo que quiero es que tú trabajes tu codicioso corazón y te desprendas. Pero ahí es un área de mucha controversia. Entonces nosotros la tomamos de una manera muy sencilla. Si tienes que darle al que limpie el parabrisas, yo les he dicho a mis hermanos, si no te es gravoso, si lo tienes, antes de salir a la calle, apártate 10, según tus posibilidades, o 20 pesitos de moneditas. Y al que te echas en reversa y te dice, viene, viene, y al que, o al que simple y sencillamente estira su mano y pide, al que toca la puerta, o llegaron como 3, ¿verdad?
aquí a la iglesia. Y así llegan a la iglesia. Matei, ¿me estás escuchando? ¿Sí? Perdón, es que pensé que no me habías oído. Hoy llegaron como 3, ¿verdad? ¿No estabas tú? Ok, pensé que ya estabas aquí. Pensé que le había abierto a Ramón. Pero bueno, entonces a veces así pasa, ¿no? Llegan a tu casa y piden misericordia. Entonces por eso Jesús ahí dice, si a los pobres los tiene siempre, pero a mí no. Ok, pero quiero hacerte una aclaración. Simón el fariseo, no es igual al de Lucas. Vámonos a Lucas 7, porque también ahí hay una mujer que unge a Jesús. Y aquí dice que Simón el leproso, al que estamos viendo aquí ahorita, al que llega a la casa es Simón el leproso y el otro es Simón el fariseo. Este hombre Simón es uno que curó Jesús, le curó la lepra, ¿sí? Es Lucas 7, versículo 36. Y en este de Lucas que te voy a enseñar, es Simón el fariseo. Lucas 7, 36. ¿Ya estás ahí? Dice, uno de los fariseos le pedía que comiera con él, y entrando en la casa del fariseo se sentó junto a la mesa. Y he aquí había en una ciudad una mujer que era pecadora, y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y poniéndose detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con sus cabellos de su cabeza, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que le había invitado dijo para sí, si fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que está tocando, que es una pecadora. Y respondió Jesús y le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. ¿Se dan cuenta que ese también se llama Simón? Y es el fariseo, y es una mujer que lo unge también, pero esta es una mujer pecadora. Ahora, también quiero hacerte una aclaración aquí. La mujer que sale siempre en donde el que tire la primera piedra, muchas, ya ven que la van correteando por adúltera, y entonces le dice Jesús, el que esté libre de pecado, aviéntele la primera piedra. Todos tiran la piedra. Bien, muchos piensan que esa mujer es María Magdalena. No, no es María Magdalena, no. Es más, María Magdalena siempre la han sacado a la pobre María Magdalena como prostituta y adúltera. Y María Magdalena no está en la Biblia como prostituta y adúltera. ¿Nunca lo había notado? Hasta hay películas donde la van a buscar y van a los prostíbulos para buscar a María Magdalena. Y María Magdalena no era prostituta ni era adúltera. ¿Saben qué se supone que era María Magdalena? Por lo que deja entrever Jesús, era como una brujona que andaba metida en cuestiones de ocultismo, porque ¿saben cuántos demonios le sacó Jesús? 7. 7 demonios tenía María Magdalena dentro de ella, y Jesús se los expulsó. Entonces se los digo esto para que ustedes vayan conociendo la realidad, y no les doy los versículos para que los investiguen. Sí, porque si les doy todo, no, búsquenle y verán que María Magdalena no está en ninguna de las parábolas o enseñanzas de Jesús como prostituta ni como adúltera. Es más, esta mujer ni siquiera dicen cómo se llama. ¿De acuerdo? Ok. Y luego, después de esto, viene a colación la traición de Judas. Dice, entonces Judas Iscariote, que era uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregarle a Jesús. Cuando ellos le oyeron y se alegraron, prometieron darle dinero. Y él buscaba cómo entregarle en el momento oportuno. Previo a la cena de la Pascua, él se reunió con los fariseos. Y fue ahí, hermanos, donde él vendió a Jesús.
Ellos previamente el miércoles habían hecho un complot. ¿Ya lo vieron acá, donde ahorita lo vimos? Que había hecho un complot. Habían hecho un complot los fariseos y los escribas, se habían reunido para prenderle y matarle, pero no sabían cómo hacerle. No tenían ni idea. Y se les presenta Judas y dice, yo lo entrego. Y es ahí donde dice, entonces Judas Iscariote, que era uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregar a Jesús. Cuando ellos lo oyeron, se alegraron prometiendo darle dinero. Ya sabemos que eran 30 piezas de plata. ¿Ok? Entonces este era el momento oportuno, porque cuando él ya lleva el dinero, él va todavía a la cena, ya lleva el dinero de lo que le dieron los fariseos, se sienta, y cuando sale de la cena es cuando va por ellos ya para decirles en dónde está. Pero ahorita lo vemos. Y entramos directamente a la preparación de la Pascua, que en este momento ya es jueves. ¿Sale? El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba al Cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos y hagamos la preparación para que comas la Pascua? Y envió a 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y ahí os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde él entre, decida al dueño de la casa, el maestro dice, ¿dónde está mi habitación en la que puedan comer la Pascua con mis discípulos? Y él mostrará un gran aposento alto, amueblado y preparado, y haced los preparativos para nosotros allí. Salieron pues los discípulos y llegaron a la ciudad y encontraron todo como él les había dicho y prepararon la Pascua. Hermanos, para ellos era muy común este tipo de órdenes que daba el Señor. ¿Quién recuerda otra orden que así les dijo nomás? Vayan y hagan esto. Y fueron y así se dio. ¿Quién la recuerda? Exactamente. Le dijo, vayan, van a encontrar un burrito atado, le dicen al Señor, el maestro lo necesita, y se lo traen, y no va a haber ningún problema, después lo regresa. Era muy común para Jesús hacer esto, y para los discípulos también. O sea, decían, pues vamos, o sea, así como lo dice el maestro, así tiene que ser. Y así era, hermano. Y entonces así fue la preparación del aposento alto, un lugar en un primer piso, donde recuerdan que ahí en ese aposento alto cuando llega estaba preparado, amueblado, ¿sí? ¿Cómo era esto de estar preparado y amueblado? Todo listo para la cena. Ya estaba la cena lista, ya estaba el aposento ahí, estaban las ollas, las toallas para lavar los pies, todo estaba preparado. Y simple y sencillamente con el hecho de decirle, sigue al del cántaro, y él y le va a decir al dueño de la casa que ya está todo preparado, ¿ok? Y posteriormente aquí viene y dice cómo Jesús identifica al traidor. Al atardecer llegó él con los 12. Esto ya es el jueves en la tarde, hermanos. Y estando sentados a la mesa comiendo, Jesús dijo, en verdad os digo que uno de vosotros me entregará, el que come conmigo. Pues todos estaban comiendo. ¿Oh? Ellos comenzaron a entristecerse y ya decirse uno por uno, ¿acaso soy yo? De ahí que nace esa situación tan popular, ¿no? Que a veces cuando vas a hacer una fechoría, dice, ¿quién será? Y entonces alguien dice, ¿acaso seré yo, Señor, el que va a hacer esto? ¿El que va a cometer este pecado? ¿El que anda en esto? ¿Acaso seré yo? De ahí nace, de esta enseñanza de Jesús. Porque todos le dijeron, ¿no? ¿Acaso soy yo? Y él les dijo, es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. Porque el Hijo del Hombre se va tal y como está escrito de él. Pero hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre, ¿qué?
palabras duras, hermano, que yo no quisiera escuchar para mí. Yo no quisiera escuchar para mí un día de Jesús frente a Él decir, mejor ni hubieras nacido, Miguelón, de verdad. ¿Saben qué es lo que yo quiero escuchar de Jesús? ¿Tú sabes qué quieres escuchar de Jesús cuando estés frente a Él? Buen siervo y fiel en lo poco que es aquí, que muchos consideramos que es lo mejor. No, en lo poco yo te puse y fuiste fiel. En lo mucho te pondré. Y lo que viene es lo mejor. Dice, entra en el gozo de tu Señor. Ven conmigo. Quédate conmigo para siempre. Soportaste, trabajaste, ¿sí? Despreciaste al mundo. Te ofrecieron las viandas, las riquezas, todo para que te perdieras y mira, no lo hiciste. Tuviste tus etapas. Cuando no me conocías, cuando no tenías una relación conmigo, cuando aún no nacías de nuevo. Claro que tuviste tus etapas y te perdiste, pero yo metí la mano en esa basura y te saqué. Y te puse en un lugar de honor y te di, te vestí como al hijo pródigo, te di anillo, te di vestiduras nuevas, maté un becerro, el cielo se llenó de gozo para que tú ahora regreses a lo más ínfimo, para que desprecies lo que yo, de dónde te saqué. Entonces por eso le dice aquí, porque el Hijo del Hombre, ¿qué quiere decir el Hijo del Hombre? Cuando a Jesús le dicen el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, ¿a qué se refiere? Sí, mijo, sí viene de David, pero, ok, seguimos, es del Hijo del Hombre, pero se refiere a la humanidad de Jesús, a su humanidad, como hombre, exactamente, y entonces por eso le dice, porque el Hijo del Hombre se va tal y como está escrito de él. ¿Cómo se iba a ir? Iba a ser entregado, ¿sí? ¿Por quién? ¿Quién lo iba a poner en el madero? ¿Quién lo iba a poner en el madero? El Padre. Porque el Padre, para él era una ofrenda de expiación para nosotros, para nuestra salvación. Él era el chivo expiatorio, hermano, el cordero expiatorio, el que iba a pagar inocentemente por nuestra culpa, ¿sí? Entonces dice, tal y como está escrito de él, pero hay de aquel hombre, fíjate bien, dice, pero hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Porque ahí, hermano, hay una soberanía de Dios. Por eso les decía yo hace rato, ¿no será que muchos piensan que porque Judas era la mano ejecutora y los romanos y los judíos y Pilato, que cobardemente se lavó las manos sabiendo que era inocente, o sea, quedan exentos? No, no, hermano, porque ellos sabían, ellos tenían en su mano el cambiar la situación. No somos robots como ahora cuando te pide santidad, como ahora que te pide compromiso. Sí, somos predestinados, somos salvos, pero Él quiere un compromiso de tu parte. Él quiere que tú te levantes y vayas. Él quiere que tú te levantas y decidas. Él quiere que en las disyuntivas de la vida, que a veces como prueba nos pone, te dirijas por la que es la de su reino, no la del mundo. Entonces ahí está la parte importante de lo que está diciendo. Mejor fuera que este hombre no hubiera nacido. ¿Quién? Judas. Se está refiriendo a Judas. Hace poco teníamos un debate si Judas era salvo, ¿verdad? ¿O no? Y por una simple y sencilla razón, Judas no pudo haber sido perdonado, aunque fue y aventó las monedas y les dijo, no quiero estas monedas, ¿recuerdan? Les dijo, no quiero las monedas. O sea, ese hombre es inocente. Y le dijeron los fariseos, no nos interesa. Es tu problema, les dijo. Estas monedas están manchadas con sangre, inocente, dijo Judas. Y alguien podría pensar que se arrepintió, ¿cierto? Pero no. ¿Por qué no se arrepintió? ¿Por qué no fue salvo Judas? Alguien, bueno, el Eric ya sabe. Pero ¿por qué no fue salvo?
No, miren, Pedro hizo lo mismo, y los 12 y los otros 11 también. Lo negaron, lo traicionaron, lo abandonaron, pero se arrepintieron. Pero ¿saben Judas qué? Judas no había nacido de nuevo. Pero ¿saben por qué? El hijo de perdición. Pero ¿saben por qué no había nacido de nuevo? No era salvo. Porque Satanás se fue para adentro. Cuando él sale de la cena, Satanás, el mero diablo, ¡pum!, lo poseyó. Y mira, hermano, yo te voy a decir una cosa. Muchos creen que un nacido de nuevo puede ser poseído por un demonio. Eso no es verdad. Cuando el Espíritu Santo de Dios está dentro de ti, aunque que la voz esté apagada, aunque tú te estés portando mal, no puede ningún demonio habitar ahí porque está el Espíritu del Todopoderoso. ¿Ya se entendió? No, él ya era el hombre de perdición. Sí, él ya era el hombre de perdición. Él recibe las monedas porque ya era pecador, ya era avaricioso. Él tenía, es más, Judas era el tesorero del grupo. Él traía la alforja de las monedas. Por eso en los grupos. No es cierto. Yo también fui tesorero, ¿eh? No, ¿verdad, Celso? ¿Cuántos años te aventaste de tesorero? Pero bueno, que ni se diga. Cuentas claras. Ok, sí, Judas era el tesorero. Entonces, en ese sentido, dice que aquí Judas por 30 piezas de plata a través de la avaricia y de la incredulidad, ¿no? Y luego viene la institución de la cena. Ya entran directamente a la cena del Señor. Entran directamente en la cena donde dice, y mientras comían, tomó el pan y habiéndolo bendecido lo partió, se lo dio a ellos y dijo, tomad, este es mi cuerpo. Ahora, muchos hermanos, estamos en la Santa Cena, sabemos que es el cuerpo de Cristo, pero a veces como que no le ponemos atención a esto, sabemos que es algo solemne, ¿sí? ¿Cuándo viene nuestra Santa Cena, Pepe? El 11. Ok. Y entonces aquí en la institución de la Cena del Señor, ¿dónde me quedé? Aquí está. Es una ordenanza y una remembranza para hoy nosotros, sus discípulos, ¿sí? Partir el pan, ¿saben qué quiere decir partir el pan? Porque ya ven que en la institución de la Cena del Señor, cuando realizamos nuestra Santa Cena, dice, y partimos el pan, y pasamos el pan partido. No les damos el cachote, sino un pan partido. Dice, partió el pan, significa que el Padre en la cruz lo quebrantó. ¿Sí se entiende? Él lo puso ahí. El Padre lo puso ahí. Y utilizó la mano ejecutora, pecadora, ¿sí?, no arrepentida, de los malvados para hacerlo. Eso no los deslinda de su responsabilidad que tienen de lo que hicieron. ¿Sí se entiende? El hecho de que Él los haya utilizado no los deslinda de su responsabilidad. Pero el Padre fue el que lo puso ahí. Vamos a Isaías 53 para que vean esto. En Isaías 53, Jesús, ¿me regalas un vasito de agua, hijo? Gracias. Isaías 53, en el versículo 10. Dice, pero quiso el Señor quebrantarle. Es 53, 10. ¿Sí? Entonces vean lo que profetiza Isaías. Dice, pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como una ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. En otras Biblias dice Jehová, ¿cierto? En la Reina Valera dice, quiso Jehová quebrantarle. Cuando dice, cuando vamos a tomar la cena, exactamente, esa es en la traducción del lenguaje actual. Quebrantarlo, ponerlo ahí, porque esa fue una humillación, ¿ok? Él lo puso ahí. Nosotros sabemos que Dios el Padre era el que estaba airado.
Ellos en su plática como Trinidad dijo, ¿quién va? Dijo Jesús, yo voy, Padre, a pagar. Por eso dice aquí, cuando Él se entregue a sí mismo, Jesús se entregue a sí mismo, como una ofrenda de expiación. Ahora ya saben lo que es, qué quiere decir expiación, ¿no? Por eso le llaman el chivo expiatorio a aquellos que, sin tener culpa, los avientan, como el que mató a Colosio, hombre, que dicen que fue un chivo expiatorio. Él no lo mató, pero lo agarraron de chivo expiatorio. Así nuestro Señor, Él fue una ofrenda de expiación. No tenía culpa, pero fue a pagar la culpa por nosotros, ¿ok? Como una ofrenda de expiación, y será su descendencia. ¿Quién es su descendencia? Ustedes y yo. Y prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Ok, y entonces por eso, en esa parte, hermanos, dice que cuando dice, y partió el pan, el Padre lo quebrantó. Beber la copa, estamos en Marcos, beber la copa, hermano, Marcos 14. Marcos 12, 13, 14. Aquí está. Beber la copa, dice, y tomando una copa, después de dar gracias, se la dio a ellos, y todos bebieron de ella, y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. En verdad os digo, ya no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo beba de nuevo en el reino de Dios. Y es lo que pasa con nosotros, hermano. Nosotros lo recordamos cada vez que hacemos la Santa Cena. ¿Estamos de acuerdo? Pero un día vamos a estar sentados con Él. Él va a estar con nosotros físicamente, sentado con nosotros. ¿Cómo se llama ese evento? Las bodas del Cordero. Ya le cambió. Sí. Es una cena, pero son las bodas del Cordero. Es donde realmente... Por eso muchos dicen, oiga, pastor, pues es que en la Biblia no habla del noviazgo. Pues ¿cómo no? Pues si ahorita somos la novia. Nosotros ahorita somos la novia. Cuando estemos en las bodas, es cuando ya nos vamos a casar con Él. Ok. Entonces, beber la copa simboliza la sangre derramada por nuestros pecados. Y para que tú tengas una mejor concepción, porque hace poco en el anexo me decían que eso a ellos les parecía como satanismo, ¿no? Que satanismo, decían. Pues ellos no conocen, ¿no? Entonces los llevaba yo a Hebreos 9:22. Hebreos 9:22. Y en Hebreos 9:22 dice, y según la ley, casi todo es purificado con sangre. ¿Por qué? ¿Por qué según la ley? Porque ese era el sistema para cubrir los pecados en el Antiguo Testamento. La sangre de un animal inocente cubría, ¿sí?, los pecados, dice, todo purifica con sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué la sangre? ¿Alguien sabe? Para irnos directamente a Levíticos 17. ¿Por qué la qué? La sangre es vida. Porque en la sangre está la vida. Sí, porque eso me sonó como a... me sonó como a eslogan. No, Deuteronomio 17, 11. 17, 11. Levítico 17, 11. ¿Ya están ahí? Dice, porque de Levítico 17, 11. Lleguen. Ok, dice, ¿por qué la vida de la carne está en la sangre? Ahí está. Y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación. Ahí está otra vez la palabra de expiación. Por vuestras almas.
porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace la expiación. Por eso tenía que ser derramamiento, no por un acto canibalismo, de satanismo, como dicen algunos. No, porque en la sangre está la vida. Al un animal inocente ser derramada su sangre, por eso cubría el perdón de los pecados en el Antiguo Testamento. Exactamente, esa era una prefigura de Cristo. Viene Cristo ahora, derrama su sangre preciosa, nos expía del pecado, ya no se necesita más sacrificio. Por eso hace rato cantábamos las canciones, no sé si las vieron. La obra está consumada, totalmente hecha, está completa, no hay que agregarle ni quitarle, está totalmente completa la obra. Consumado es una palabra que significa para el cristiano paz y tranquilidad de saber que puede ir a los pies de Cristo y aquello que no ha podido soportar en su vida, aquello que es pesado, agobiante, que no lo dejaba vivir por el pecado que cargaba, aunque pusiera una cara bonita, alegre en cualquier lado, dentro de su interior, a veces el ser humano se está muriendo por el pecado que cometió, por las bajezas que hizo, porque la vida no le sabe, porque se encuentra vacío y triste y llega a los pies de Cristo que dijo, está consumada la obra, para que tú puedas venir a mis pies y yo te perdone todo y te levante como una nueva criatura. Por eso decíamos, las cosas viejas pasaron, dice Cristo, yo hago todo nuevo, todo nuevo. Yo no vine a levantarte la autoestima, yo vine a darle vida a un muerto. Todo nuevo es para ti. Y entonces se levanta y ya no puedes vivir con el peso del pasado, porque si no, no estás demeritando la obra del Señor. Por eso mucha gente no lo entiende y ya es cristiano, ya Dios lo perdonó en la cruz del Calvario. Dios le perdonó cuando llega a sus pies y siguen cargando las cosas del pasado. No son felices, los sigue agobiando ese peso porque no entienden lo que es consumado es. Hoy espero que tú lo entiendas, hermano, para que vayas a los pies de Cristo y le diga, aquí está, Señor. Porque muchos te van a seguir culpando, por tu culpa. Y por eso es así esta persona, y por eso, y porque tú lo hiciste. No, ahora vas a los pies de Cristo, Él te renueva, nueva criatura eres, y de ahí para adelante todo es distinto. Y lo que es pasado, atrás quedó. Pero ahora tienes que darle vida con esa nueva vida que Él te da. ¿Ok? Y entonces, hermano, regresamos ahí en la institución de la Cena del Señor y luego dice que Jesús predice la negación de Pedro. Esto también es algo bien importante, hermano. Porque mira, al negar, al que Jesús predice la negación de Pedro, ¿sí?, está en Zacarías 13:17, lo leímos al principio. Dice, el pastor herirán al pastor y las ovejas. Tú aquí en la imaginaria ve un campo, ve el prado, ve al pastor y ve a las ovejas. Y llega alguien por ahí, ¡pum!, le da un garrotazo al pastor. ¿Qué hacen las ovejitas? Sin tener la guía, la dirección. Y todas se... Así dice Zacarías que pasó cuando van a apresarlo. Pero Jesús predice la negación de Pedro. Pedro, ¿qué dice? Miren, vamos allá Marcos, para que vean lo que, por eso, hermano, nosotros de hoy en adelante no podemos actuar con ese tipo de prepotencia. Por eso nos lo deja el Señor. Dice, Jesús predice la negación de Pedro. Y Jesús dijo, todos vosotros os apartaréis porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Esto está en en Zacarías 13:7. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. 29. Pedro. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se aparten, yo sin embargo no lo haré. O sea,
Pedro abre su boca. Yo a veces abro mi boca y manifiesto algo de lo cual no estoy seguro. Y Jesús le dijo, en verdad te digo que tú, hoy esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3. Pero Pedro insistió y repetía, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. No te negaré. Y todos decían también lo mismo. Todos repetían lo mismo. Pero Pedro llevaba la batuta, ¿recuerdan? Él hablaba y los demás como periquitos. Nosotros tampoco. Yo no te negaré. Nosotros tampoco. Pero Pedro siempre alzaba la voz primero. Se supone que Pedro era una especie de líder entre ellos. Ok. Por eso, hermano, hoy restaurado, nacido de nuevo, sabiendo, fíjate bien, porque Dios vino a este mundo a quitarnos la máscara verdaderamente, a hacernos saber de qué pie cojeamos, que tenemos, o sea, perversión, que tenemos pecado, que no somos lo que a veces nos creemos. Y con toda esa restauración que Dios nos ha dado, la santificación por la que hemos trabajado, porque en la santificación sí trabajas tú, en la obra redentora no, en la salvación no, pero en la santificación sí te pide, Julio, échale ganas, Wendy, échale ganas, ¿no? Sean buenos padres para ese niño y santifíquense. Y también a ti, Lulo, y también a mí, y también a todos. Ahí sí te dice, ahora sí, mijo, ahora sí búscame más. Ahora sí, si te paras en la madrugada, ora conmigo. Sí, ahí sí ya te pide en la santificación. Entonces, en esa situación, uno pudiera decir, pues yo ya estoy, el pastor, ¿ustedes creen que no caería en adulterio? ¿El pastor volvería a beber y ser anexado? ¿Sí? Y vámonos a 1 Corintios 10:12, aunque no le guste a mi esposa. 1 Corintios 10:12. ¿Ya estás ahí? Por tanto, fíjate lo que dice, por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que se caiga. ¿Y sabes por qué, hermano, uno tiene que contestar así? Porque el día que tú contestes, no, yo ya tengo un grado espiritual en donde yo ya no voy a pecar, ese día estás más en peligro. Porque lo vas a hacer solo. Y cuando yo conteste, no, sí estoy todavía como en la casa del jabonero, es porque estoy bien consciente que necesito a mi Señor. Todos los días, cada latido de mi corazón, yo necesito a Dios para no volver a beber, para no volver a caer anexado, para no caer en adulterio, para no ver pornografía, para no robar, para no, yo necesito todos los días al Señor y de ninguna manera puedo estar firme, solamente voy a estar firme hasta que me encuentre cara a cara en su presencia y que diga, ya te graduaste, hijo, te libro del pecado. Pero mientras haya carne hay que tener mucho cuidado, hermano, de vociferar, como por eso Pedro decía, no, y los otros, y yo también, y nos morimos por ti, y ¿qué hicieron? Se largaron a esconder. ¿Ok? En esa situación estaban en la institución de la cena del Señor, y Jesús predice la negación de Pedro. Pero vamos a llegar a la parte más importante. Les voy a robar 5 minutos más, porque no quiero que pase desapercibido con esto que vamos a cerrar. Llegamos a la parte en donde Jesús está en Getsemaní. Ustedes saben que Getsemaní era un huerto, donde ellos comúnmente iban a dormir. Era un lugar donde había árboles de olivo. Le decían el olivar. ¿Sale? Entonces Jesús en Getsemaní, ¿sí? Recuerden que los israelitas evadieron al exterminador. ¿Sí recuerdan eso? ¿Cómo le evadieron los israelitas al exterminador? Pero aparte de eso, de esa orden que dio el Señor, les dijo, no salgan de sus casas.
Cristo salió. Salió de la cena pascual y salió. Y llegó ahí porque él sabía que iba a vencer y iba a conquistar. Ahora, pero el Señor entró en agonía, que significa lucha o conflicto. ¿Estamos de acuerdo? Porque esta parte dice, llegaron al lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí hasta que yo haya orado. Y tomó consigo a Pedro, Jacobo y Juan, comenzó a afligirse y angustiarse mucho. Y les dijo, mi alma está afligida, está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad. El Señor entró en agonía. Y eso significa una lucha y un conflicto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tú has estado ahí? Yo he estado ahí. Yo he estado en agonía, yo he estado en lucha y en conflicto. Y más como cristiano. Más como cristiano cuando viene la lucha y el conflicto de la carne contra el espíritu. Ahí está tu carne pidiéndote, demandándote. Y ahí está el espíritu. ¿Qué le dijo el Señor a ellos cuando se durmieron? ¿Qué les dijo? Les dijo, la carne es débil, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Siempre va a haber una lucha de la carne contra el espíritu. Hermanos, Jesús en el huerto, ¿sí? Nunca había sufrido en toda su vida, nunca había sufrido en su vida tal emoción. Nunca la había vivido. ¿Saben a qué grado llegó? De angustia y de dolor. La lucha del conflicto que tenía ahí donde dice que el supremo conflicto de Jesús entre la carne y el espíritu se libró en Getsemaní. Se libró en Getsemaní y no en el Gólgota. ¿Sí saben cuál es el Gólgota, verdad? El Calvario. O sea, él no libró la lucha entre la carne y el espíritu cuando lo estaban crucificando. No, él la libró en Getsemaní. Ahí estaba sufriendo. Y entonces él, venciendo por medio del espíritu, ¿qué dijo al final? Hágase tu voluntad y no la mía. ¿Sí? Pero en el huerto nunca había sufrido esa emoción Jesús. Jamás. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros estamos en agonía? ¿Qué pasa cuando nosotros estamos en lucha y en conflicto? En nosotros hay desorden. ¿Caes en qué caes? Cuando hay ese conflicto y ese desorden, cuando tienes la agonía, la lucha, lo hago, no lo hago, le entro, no lo entro, me voy o no me voy, ya estoy harto, ya quiero tirar la toalla, me dicen una cosa aquí, pero de este lado está el mundo, está el conflicto. En ese desorden para nosotros, hermano, empieza a caer la depresión, la angustia, el mandar todo a volar, dices, ¿no? Hay un desorden. Cristo sudó gotas de sangre. Tal era la magnitud de su emoción que él sudó gotas de sangre, pero en él no había tal desorden ni irregularidad. Fíjate nomás. Porque su naturaleza no está corrompida como la de nosotros. Ahí está la diferencia de la lucha de nosotros a la lucha que ejerció él ahí. Ahí está la diferencia. En él no estaba corrompida. Fíjate, hay un ejemplo que nos pone un teólogo bien hermoso. Un vaso de agua. Si este vaso de agua en el fondo hay barro, así como está, se ve clara. Hasta el fondo se ve algo como turbio. Pero si yo le hago así, inmediatamente surge lo turbio. Y ese soy yo. Cuando se está agitando, cuando se está angustiando, cuando no sabe qué decisión tomar, cuando se le presentan las situaciones que no sabe qué hacer, el vaso turbio empieza a agitarse. Jesús era este vaso limpio. Está agitado y sigue estando limpio. Seguía estando limpio su alma. Porque la mente y el corazón de Cristo son puros, perfectos, santos. ¿Sí se entiende? Él estaba ahí
Y él se levantó de ahí, hermano. Cuando se levanta diciendo, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Él se para al Gólgota victorioso, entero, con poder se levanta de ahí, para que tú y yo fuéramos salvos, para que hoy gozáramos de la libertad. Esto a mí me quebranta, hermano. Cada que yo predico esto y lo recuerdo, esto a mí me quebranta, esto a mí me da convicción, esto a mí me hace olvidar lo que el mundo me pudiera presentar para poderme sacar de Cristo. Porque a veces iba a haber cosas que te muevan para decir, ya, qué Cristo, ni qué Cristo. O que te vuelvas un simple religioso nada más sin saber exactamente qué es lo que hizo tu Señor cuando en el huerto de Getsemaní marcó la diferencia. Y vaya que sufrió, y vaya que quería de otra manera. Y el Señor le dijo, no hay de otra manera, es así. Es así. Y así la vivió. Y se levantó triunfante. Por eso te digo, hermano, cuando vayas al trono de la gracia, aunque el agua esté turbia, levántate victorioso, porque ahí está Él. Levántate diferente. Levántate con otras ganas de vivir y de decir esto y dos más, Señor. Venga. Para que de esa manera nunca se te olvide que el verdadero conflicto emocional lo vivió en Getsemaní. Al Gólgota ya fue victorioso. Ya iba decidido, ya no había que sufrir, aunque sufrió. Lo vemos la otra semana, la cuarta parte para cerrar esto. ¿Sí, hermanos? Cierren sus ojos. Amado Señor, muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Padre, por tu sacrificio. Muchas gracias, Señor, porque diste tu vida por nosotros, porque a pesar de ser un hombre perfecto, Señor, cargaste, Padre, con toda mi bajeza y mi perversión. Aún todavía ahora, Señor, porque moriste por pecados pasados, actuales y futuros. Danos la gracia, Señor, para valorar esto, para saber que si vamos al trono de la gracia, tú ya lo has consumado todo y somos salvos, Señor, y somos de ti, Señor. Danos la fuerza, Padre, porque nada, Señor, ni hijos, ni madre, ni dinero, ni nada, Padre, nos va a hacer cambiar más que la gracia de tu obra redentora, Señor. Eso es lo que nos va a hacer diferentes, nuevas criaturas, hombres y mujeres renovados en ti. Bendito, alabado y glorificado seas, Padre. Te damos la honra y la gloria en el precioso nombre de Jesús. Su pueblo dice, amén. Estamos despedidos.